Salud, señoras y señores. Aquí están las informaciones. 1989 marca cambios fundamentales para el país. La economía sufre un giro vertiginoso cuando el Banco Central libera las tasas activas y pasivas. El precio de la gasolina sufre un nuevo aumento y el mercado comienza a cotizar el dólar a 39 bolívares con 35 céntimos. La presión social no se hace esperar y estalla el tristemente célebre 27 de febrero. Las imágenes hablan por sí solas. Saqueos, disturbios y violencia en las calles de Caracas y el interior dejan en el recuerdo muertos y centenares de heridos. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales en la búsqueda de la tranquilidad. A nivel parlamentario, impulsan una serie de leyes que buscan de una u otra forma calmar los ánimos, y así la beca alimentaria, la ley del deudor hipotecario, política habitacional y del sufragio son aprobadas una tras otra. Paralelamente, el presidente había firmado el ejecútese a la ley de paro forzoso que ampara a los trabajadores que queden cesantes. Pero los sucesos policiales no cesan y se llevan hasta el Parlamento en la búsqueda de la verdad, como resultó el caso de Lorena Márquez, quien apareció muerta en su residencia, y el señalado en las investigaciones es su esposo Manasés Capriles, quien ejercía el cargo de secretario de gobierno del estado Aragua. Me siento muy consternado por la muerte de mi esposa, muy adolorido. El único que siente eso soy yo, es mi tragedia. Más adelante les voy a dar una rueda de prensa. No sé, sinceramente, por qué a mi familia la han involucrado en esto. El crimen de 3 jóvenes en Carapita recibió sentencia este año cuando el distinguido Ledesma es condenado a 30 años de prisión. En el momento en que abandona la PTJ, ¿qué tiene que decir Ledesma en este caso? Bueno, lo que ya he dicho, he hablado bastante, lo suficiente ya. Ahí se le atribuye la muerte de una señorita. ¿A usted también? ¿Se le atribuye? Ahorita te me quiere atribuir de todo. Un secuestro de 2 niños mantuvo en jaque a los cuerpos policiales y en vilo a la ciudadanía. Se trataba de los hermanos Treviño, secuestrados de su residencia en La Lagunita. Un hecho que tuvo un final feliz y un recuerdo amargo. Para cerrar el año, estrenamos elecciones municipales. Por primera vez, podíamos escoger de manera nominal y directa a los mandatarios regionales. A miles de kilómetros de distancia, la muerte tomó de sorpresa a varios mandatarios. En Tokio muere a la edad de 87 años el emperador Hirohito. El ayatolá Khomeini abandona para siempre a sus seguidores. Y en Colombia, Luis Carlos Galán, candidato presidencial, deja la vida tras un atentado. 2 noticias sacudieron la atención mundial: la caída del muro de Berlín y la masacre de la plaza Tiananmen en China, que dejó centenares de heridos y muertos. Mientras en París se celebra este año los 100 años de la Torre Eiffel. En Caracas llorábamos la muerte de un hombre que marcó pauta en la historia de la música, Alfredo Sadel. En 1990 arranca con la inflación más alta conocida en la historia del país, un 80%. El dólar despuntaba en los 45 bolívares y las tasas de interés son reguladas a un 60%, las activas, y un 10% las pasivas.
Por si fuera poco, el Ejecutivo Nacional aumenta el precio de la gasolina, lo que desencadenó disturbios y manifestaciones. Mientras, presidentes extranjeros no cesaban en sus visitas a Carlos Andrés Pérez. Es así como nuestro país fue anfitrión de Violeta de Chamorro, quien de ama de casa pasó a primera magistrada. El segundo en arribar a suelo venezolano fue su opositor Daniel Ortega, y meses más tarde lo haría Felipe González, presidente del gobierno español. Este año, las huelgas y paros estuvieron a la orden del día. Cuando no eran los trabajadores tribunalicios, eran los docentes, y cuando estos cesaban, los presos lo hacían desde las cárceles. En el mes de febrero, hasta la Confederación de Trabajadores de Venezuela decidió unirse a las protestas y convoca un paro nacional. El Ejecutivo lanza el decreto de aumento de sueldos y salarios, anuncia el plan extraordinario de inversiones y reabre las puertas del Banco de los Trabajadores de Venezuela después de 7 años. La investigación de los JEPs es tratada a nivel judicial y parlamentaria para concluir con un auto de detención a José Ángel Siliberto y Blanca Ibáñez. Mientras el exministro es expulsado de las filas de Acción Democrática, Luis Piñerúa Ordaz sueña con volver a ser candidato presidencial. En otras latitudes, hechos importantes pasan a ser históricos, como fue la reunión entre el presidente de Estados Unidos, George Bush, y Mikhail Gorbachev, representante del Kremlin. Ese mismo año, a Gorbachev le otorgan el Premio Nobel de la Paz. Margaret Thatcher deja de saborear las mieles del poder y renuncia a su cargo, mientras que el general Manuel Antonio Noriega es obligado a entregarse por el delito de tráfico de drogas. De presidente de Panamá pasó a ser un preso común en las cárceles americanas. Pero el dolor sigue presente en el Golfo Pérsico y las Naciones Unidas anuncian que utilizará la fuerza militar en Irak, mientras que del dolor viene la alegría, después de conocerse la liberación de Nelson Mandela luego de 12 años de prisión en Sudáfrica. 1991 constituye un año violento cuando los asaltos a bancos cobran auge, los accidentes de tránsito acaban con vidas y la inseguridad florece a diario. Douglas Dagher casi pierde su reputación cuando se ve involucrado en un famoso caso Lavaletto. Un video fue la prueba que envió el empresario de las baldosas para probar que lo estaban chantajeando y señaló en forma directa a Braulio Jatar. Caso del video grabado por el empresario Camilo Lavaletto, que se ventila en el Tribunal 42º Penal. El juez Noel Vera Sandoval tomó esta tarde una decisión que dará a conocer mañana. Según fuentes bien enteradas, solo dicta auto de detención a Braulio Jatar Alonso, el abogado ex asesor de la Comisión de Contraloría que presidía Douglas Dagher por los delitos de concusión y valimiento de funcionarios, tipificados en los artículos 62 y 70 de la Ley de Salvaguarda, que tienen una pena de 2 a 6 años y de 2 a 7 años respectivamente. En tribunales, Alexis Rosas. Otro escándalo lo protagonizó la licitación de las fragatas misilísticas. Comisiones parlamentarias interpelaron a banqueros, civiles y militares, quienes daban su versión sobre los hechos y sacudían responsabilidades a terceros. El caso de Lorena Márquez pasa al Parlamento tratando de ubicar al responsable y los trasfondos que podría conllevarlos. A Jaime Lucinchi también le toca su turno cuando 21 parlamentarios lo condenan políticamente. Algunos piensan que este fue el año para el resurgimiento de la Guanábana, cuando se presenta la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Este año
Conocemos unos nuevos billetes que evidencian el proceso inflacionario y de devaluación. Es cuando salen a la calle los billetes de $1000 bolívares, mientras la moneda americana alcanza un precio de 60 bolívares por dólar. Al traspasar las fronteras nos llegan las informaciones en forma directa de la Unión Soviética y es cuando se anuncia su desmembración. Muchos no lo creían. En otras latitudes, Saddam Hussein anuncia el retiro iraquí de Kuwait, mientras que en la India ese año es asesinado Rajiv Gandhi, ex primer ministro de la India. Mikhail Gorbachev, padre de la perestroika, es derrotado por sus colaboradores. 7 de ellos decidieron traicionarlo. Y en Haití es derrocado Jean-Bertrand Aristide, quien comienza un periplo por varias naciones en busca de apoyo. A nivel deportivo, el suceso más deplorable lo protagonizó el pibe de oro Diego Armando Maradona, quien fue acusado de consumir drogas. Para la noticia, 1991 fue un año duro, porque nos abandonó un hombre que noche a noche compartía con el pueblo venezolano las informaciones. Nadie lo esperaba. La desagradable sorpresa nos embargó cuando conocimos la muerte de Carlos Quintana Negrón. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. La invitación es para mañana a la hora de costumbre, cuando estaremos nuevamente con ustedes en La Noticia. Hasta entonces, muy buenas noches y 1.000.000 de gracias. 1992 resulta ser un año de cambios y convulsiones. El 4 de febrero, los medios de comunicación informan lo que ocurre en el Palacio de Miraflores. Una intentona golpista, encabezada por Francisco Arias Cárdenas y Hugo Chávez, puso a tambalear el poder. Las garantías son suspendidas y las acciones de protesta y los cacerolazos se ponen a la orden del día. El movimiento bolivariano revolucionario 200 sigue siendo noticia y genera atención cualquier declaración que produzcan los comandantes en prisión. El gobierno reestructura los cuadros de las Fuerzas Armadas y la instauración de un consejo consultivo es la fórmula para mantener la estructura democrática momentáneamente. La gravedad de la situación hace renacer los pactos y es así como ingresan al gabinete miembros del partido Copey, quienes después de una breve pasantía abandonan el gabinete. En el Congreso Nacional, Rafael Caldera se consagra con su discurso en el Parlamento, mientras que David Morales Bello se desprestigia después de celebrar una triste frase como fue: ¡mueran los golpistas! El 27 de noviembre, como profecía cumplida, un grupo de militares y civiles intenta nuevamente quebrar el poder. Quizás uno de los sucesos más lamentables fue la toma de Venezolana de televisión. 10 muertos quedaron como testigos de los hechos dentro de las instalaciones del Canal 8. Y es desde el control central donde los insurrectos envían el primer mensaje a la nación venezolana. Nuevamente se suspenden las garantías. Fernando Martínez Mótola, ministro de Transporte y Comunicaciones, es el encargado de difundir la información. Mientras 92 oficiales, al mando del general Visconti, abandonan en aviones de la Fuerza Aérea la patria y piden asilo en el Perú. En el plano internacional estalla la guerra. La República de Bosnia, Herzegovina, declara su independencia y los serbios deciden enfrentarlos. En Los Ángeles, Estados Unidos, la violencia se apodera de las calles
cuando unos policías blancos atacan salvajemente a un conductor de color. El racismo, las desigualdades y el odio florecen dejando a su paso muertes y heridos. El huracán Andrés decide arrasar las costas de Florida, mientras que Bill Clinton, con vientos a su favor, asume la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde Colombia nos llegan las imágenes de Pablo Gaviria, jefe del cartel de la droga. La cárcel de Envigado sirve de corto reposo al visitante. Y en Perú, un hombre que hacía poco había asumido la presidencia, Alberto Fujimori, decide de un solo plumazo desmantelar el Poder Judicial y el Congreso peruanos. Después de muchos años de lucha, una mujer de raíces indígenas gana el Premio Nobel de la Paz. Ella es Rigoberta Menchú. En nuestro país, a finales de 1992, una denuncia sobre el extravío de 250 millones de bolívares de la partida secreta sale a la luz pública. Pablo Medina, de la causa R, intenta las acciones contra Carlos Andrés Pérez, pero su denuncia no prospera en la corte por no presentar fotocopias de documentos. Ramón Escobar Salón intenta también acciones y las suyas sí prosperan cuando la Corte Suprema de Justicia dictamina que hay méritos para enjuiciar al presidente. El 20 de mayo de 1993 comienza a tejerse en el Parlamento la salida de Carlos Andrés Pérez, y entre discursos y discursos, Rafael Caldera y Octavio Lepage tienen sus enfrentamientos. El presidente del Parlamento, Octavio Lepage, asume la primera magistratura y permanece 16 días en el cargo, cuando por consenso deciden que Ramón J. Velázquez ocupe el poder y se declara la falta absoluta. La calma vuelve al país de forma institucional por un tiempo, porque el indulto a un narcotraficante como Larry Tobar y el reparto de culpas entre unos y otros ponen a desconfiar a muchos. El estallido de sobres bombas invaden la ciudad y crean pánico entre la población. Allí no importó rango ni jerarquía. Igual iban destinados a magistrados como a estaciones de servicio, embajadas, etc. Una víctima sufrió las consecuencias en su propia carne. Un archivista de la Corte Suprema perdió la mano izquierda. El 18 de agosto un vehículo estalla en el centro comercial Ciudad Tamanaco y son detenidos exfuncionarios de la DICIP, empresarios y jóvenes de altas posiciones. Al final, el objetivo era desestabilizar con fines económicos y lograr drásticas movilizaciones en el mercado bursátil. En la autopista Coche-Tejerías, un gasducto de Corpoveg estalla y los muertos y heridos nunca pudieron ser cuantificados con exactitud. A nivel internacional, los hechos violentos se apoderaron de varios países. En la India, un terremoto dejó cientos de muertos y miles de heridos. En Estados Unidos, las inundaciones dejaron a su paso desolación y pérdidas incalculables. En Colombia, ponían fin a los cuerpos de seguridad a un hombre que se convirtió en dolor de cabeza de muchos. Pablo Escobar Gaviria moría en Medellín para acabar con un mito. Y hasta aquí nuestras informaciones. Será hasta otra oportunidad. A lo largo de estos 6 días, les hemos llevado a ustedes 30 años de noticias. 3 décadas que nos han permitido revivir los hechos que marcaron pauta en el ámbito nacional e internacional. Estos 6 reportajes nos han permitido volver al pasado y llegar al presente a través de los hechos. Obviamente, como un aporte en estos 30 años que cumple Venezolana de Televisión.
Venezolano de Televisión les presentó recuento de la noticia estos 30 años. Vean a continuación Nosotros.